5. Son las 7 en punto de la mañana. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacional. En este jueves 6 de junio, año 2019. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, a toda la audiencia de Sol, a toda la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23. Es de emergencia la situación que tenemos que darle el frente con relación al tema imagen turística de la República Dominicana, porque parece que hay serios aprestos para afectar el destino turístico dominicano. Hay una cantidad de periodistas extranjeros que han venido al hotel donde murieron la pareja de turistas americanos, donde se habría registrado otro caso, porque ha aparecido también una denuncia de otra pareja que dice haber estado hospedada en ese hotel y que padeció intoxicación. Entonces hay investigación, han venido periodistas, hay periodistas dominicanos allí. Nosotros un poco más adelante vamos a tener detalles de eso, pero seguimos en la palestra con ese tema. Ese tema nos afecta absolutamente a todos y debemos, entre el gobierno, los hoteleros de la República Dominicana, diseñar rápidamente una estrategia para salirle al frente a eso, y las autoridades por igual en cuanto a lo que tiene que ver con estas investigaciones sobre tanto los casos que se produjeron en Punta Cana como los casos el caso de la agresión de la turista norteamericana en Punta Cana, como el caso del fallecimiento de esta pareja en San Pedro de Macorís. Entonces, más adelante vamos a dar seguimiento a este asunto. Felicitar a camarada Eury Cabral por la puesta en circulación anoche de el libro Gilbert, héroe de dos pueblos, acto que se realizó en el auditorio del Archivo General de la Nación, con una presentación del historiador Juan Daniel Balcácer, que hizo pues una formidable presentación de esta obra de Eury Cabral, destacando que mucho antes de Eury Cabral, pues ser una figura de los medios de comunicación, pues tenía realmente una militancia social y política de compromiso, ¿no?, con el progreso, con las mejores causas de entonces, ¿no? Y además el hecho de que de tres pues fechas históricas que deberían estar casi a la par, aunque cada una en su contexto, con su importancia, la del 27 de febrero de 1844, la del 16 de agosto de 1863, que son dos fechas realmente muy presentes en la oratoria política, congresual de la República Dominicana,
pero se quejaba de que una tercera fecha, que es la de 1924, si mal no recuerdo, el 20 de julio de 1924, cuando se produce pues la terminación de la invasión americana de 1916, es prácticamente ignorada. Y justamente este es el acontecimiento en el que se inicia, ¿no?, la labor patriótica de Gregorio Urbano Gilbert, cuando enfrenta las tropas americanas en el puerto de San Pedro, cuando hace una acción, de hecho, simbólica, pero muy importante, para demostrar que no había su desaprobación, y con ello simbolizando la desaprobación del pueblo dominicano a esa intervención, que luego él se une a los gavilleros, a los llamados gavilleros, que fue el movimiento guerrillero que le hizo frente a la intervención americana en la región este del país, y después se va con Sandino a Nicaragua, regresa a la República Dominicana y también está en las acciones patrióticas contra la segunda intervención de los Estados Unidos. Eso muy bien recreado, documentado en el documental del mismo nombre, y ayer pues con la puesta en circulación de esta obra, que ha de tener una gran difusión nacional. Nuestras felicitaciones a Eury Cabral y a todo el equipo que le ha acompañado en esta jornada para reconocer a Gilbert como un héroe nacional, que ya es una ley del Congreso. Bueno, el presidente Medina estuvo en la cumbre del sistema interamericano, del sistema, estamos hablando de la cumbre de SICA. Entonces, en esta cumbre, que se llama el Sistema de Integración Centroamericano, es el SICA, pues en su exposición, Danilo Medina repitió un dato que cada vez que se ofrece es un dato polémico, es un dato que algunos ponen en duda. La reunión giró en torno a 4 temas, o a 4 prioridades, o a 4 obstáculos que ha identificado la CEPAL para el tema del desarrollo. ¿Cuáles son esos temas? La vulnerabilidad social, la productividad, el medio ambiente y la institucionalidad. Entonces, al hablar del tema de la vulnerabilidad, él decía, por tanto, para nosotros el reto principal y prioritario es atender lo que en el informe se ha dado en llamar la trampa de la vulnerabilidad social. Humildemente nos alegra poder decir que en los últimos 7 años la clase media dominicana ha pasado a representar de un 22.6% a un 30%. Entonces, cuando estamos hablando de una disminución de los niveles de pobreza, cuando estamos hablando de que un porcentaje tan importante como este, que va de un 22 a un 30, es decir, estamos hablando de que un 8% de personas que estaban en la línea de pobreza, pues evolucionan hacia la clase media, que esto no está tal vez correctamente calculado, porque ahí se están tomando en cuenta una serie de
de factores entre los que pudieran estar, pero no creo que en el caso de la clase media lo estén, sí en el caso de los niveles de pobreza extremo, en ese rango, ¿no?, de pobreza extrema a pobreza, sí están los programas sociales, y el impacto de esos programas sociales puede ser medible y tomado en cuenta. Pero en el caso de la clase media, evidentemente que hay otros factores. Hay otros factores. Ahí tiene que estar necesariamente, y yo creo que cuando vemos lo que está ocurriendo con el financiamiento de viviendas en la República Dominicana, cuando vemos qué está ocurriendo con las ferias de autos en la República Dominicana, pues, y cuando vemos lo que está ocurriendo con el tema de los viajes de los dominicanos, evidentemente que estamos hablando de una presencia importante de la clase media. Cuando vimos en la última Semana Santa lo que ocurrió en el sur, es decir, cómo se entaponó totalmente de vehículos, cómo se entaponaron las carreteras del sur. Entonces estamos hablando evidentemente y de manera muy obvia de un crecimiento de clase media que es verificable. Hay una vieja discusión en cuanto a si el parámetro que tenemos que tomar en cuenta es el parámetro monetario, esto ya con lo que tiene que ver con los niveles de pobreza, o si hay otros parámetros a tomar en cuenta. Sí, ciertamente hay dos parámetros. Está el parámetro de la línea de pobreza. Ese parámetro, sobre todo, se establece en función de una canasta básica, de una canasta esencial. Entonces, en muchos países, ¿qué es lo que se toma en cuenta? Mira, aquí esta es una canasta básica esencial. Aquí están los productos, las cosas imprescindibles para el consumo de estas personas. De luego, entre las cosas imprescindibles no están las tarjetas prepagas u otras cosas, sino una canasta básica imprescindible de subsistencia. El que con sus ingresos puede comprar esa canasta básica de subsistencia, él ya está en los niveles de pobreza, pero no está en los niveles de pobreza extrema. El que con sus ingresos no alcanza a comprar esa canasta básica esencial, entonces está por debajo de los niveles de pobreza. Es decir, ya no estoy hablando solamente del tema del que vive con menos de $2, etcétera, sino una cosa ya un poquito más amplia, ¿no? Vamos a colocarle una canasta básica esencial. Si la puede comprar con sus ingresos, él está en los niveles de pobreza. Si con sus ingresos él puede comprar una canasta básica que es esencial, pero ya tiene otras cosas que también son básicas, porque resulta que la comunicación es básica también, resuelve y ahorra muchísimo dinero y resuelve muchísimos problemas. Bueno, este señor no solo puede adquirir los productos de la canasta básica elemental, sino que hay una básica un poco más amplia a la que él le llega con sus ingresos. Bueno, él no está por debajo de la línea de pobreza. Él no está hacia la pobreza extrema, ya él está en pobreza. La adquiere y tiene algún tipo de disposiciones extra, ya él va evolucionando hacia un rango de clase media.
eso es lo que tiene que ver con la línea de pobreza, medida con el parámetro de pobreza, medido en función de lo que se llama línea de pobreza. A mí me gusta más la medición que se da en función de las necesidades básicas insatisfechas, lo que se llama necesidades básicas insatisfechas. ¿Cómo voy a considerar que usted está por debajo de los niveles de pobreza? Bueno, vamos a identificar cuáles son las necesidades básicas. Y si usted tiene una de esas necesidades básicas insatisfechas, usted está por debajo de los niveles de pobreza. ¿Cuáles son esas necesidades básicas? Bueno, usted necesita vivienda, necesita educación, necesita salud y necesita una infraestructura pública. Entonces, ¿qué ocurre? No tiene vivienda, aunque le pase una buena carretera cercana, pero usted vive en una rancheta, no tiene acceso a la salud, no tiene acceso a la educación, o bueno, ya le resolvieron el problema de la educación, le resolvieron el problema de la salud, pero todavía usted tiene el tema de la vivienda, pues está por debajo de los niveles de pobreza. Tiene esas necesidades básicas satisfechas, ya usted se coloca por encima de los niveles de pobreza, y si a eso pues ya puede adicionarles cosas tales como la bancarización, el acceso al crédito, etcétera, usted está en los niveles de clase media. Más o menos esos son los parámetros, y por más que nos empeñemos en decir, mira, esto son fábulas, etcétera, todos sabemos que realmente lo que nosotros advertimos en el país, lo que estamos palpando, nos dice que en la República Dominicana hay una clase media. Aquí se están desarrollando tipos de negocios que solamente tienen espacio en una economía que ha ampliado realmente su clase media. Entonces este fue uno de los temas expuestos por el presidente. Habló del apoyo a los pequeños empresarios y productores. Como hemos señalado anteriormente en este foro, apoyar a las pequeñas y medianas empresas a su internacionalización, así como a crear encadenamientos productivos que la inserten en el mercado global, debe ser no solo una prioridad en nuestras agendas de cooperación. Nos centramos en apoyar a los pequeños productores con créditos blandos, con inteligencia de mercados y promoviendo los encadenamientos productivos entre campo e industria. Yo no sé si alguien se atreve a discutir que en la República Dominicana ha habido un apoyo como nunca a los productores y un apoyo como nunca a la micro y la pequeña empresa en términos de todas las facilidades crediticias, y no solo eso, sino la apertura de oportunidades para que puedan convertirse en suplidores del Estado, incluso disposiciones administrativas que que privilegian, ¿no?, el desarrollo de las MIPYME. Habló de la tecnología en cuanto también a lo que es la integración. Por tanto, se hace necesario buscar nuevas formas de acercar el gobierno a las personas, agilizando y transparentando los procesos de las instituciones públicas. Entonces, quería destacar esto para que cosas importantes no se nos queden por ahí muy rezagadas por la atención que tenemos que prestar a los conflictos cotidianos, que siempre lo vamos a tener. Siempre lo vamos a tener, conflictos, diferencias. Lo importante es que siempre, en medio de todo, el país siga avanzando, porque
la vida es una sola. La vida es una sola y entonces hay que mejorarla día a día y es con la mejora de oportunidades para todos que eso ocurre. Bueno, ayer la Embajada de los Estados Unidos emitió un comunicado en el que desmiente que el señor que es Copley, que es el encargado de negocio de la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana, que el señor Copley haya visitado al presidente Medina. Vamos a leer los 3 párrafos de este comunicado. Comunicado de la Embajada de Estados Unidos sobre comentarios del señor Jaime Bailey. Como hemos dicho anteriormente, no acostumbramos a responder rumores. No obstante, considerando la atención que ha generado este caso, confirmaremos que, si bien nos reunimos regularmente con los representantes del país anfitrión, la reunión a la que hizo referencia el señor Jaime Bailey no sucedió. Sin embargo, la transparencia, buena gobernanza y compromiso con las instituciones democráticas son condiciones necesarias para las inversiones estadounidenses, en particular para las inversiones respaldadas por el gobierno de los Estados Unidos. La lucha contra la corrupción, el respeto a la Constitución y las elecciones libres e imparciales son indicadores sólidos del compromiso de un país con la democracia. Carolina Escarlata. Ya hay ahí quienes le están dando lectura de que supuestamente estas expresiones de abajo hablan de oposición a reforma a la Constitución. Está hablando de respeto a la Constitución, respeto al orden constitucional, es decir, todas las cosas tienen que hacerse con respeto a lo que establece la Constitución y las leyes. Las leyes las aprueba el Congreso. Las leyes las aprueba el Congreso. Hay un orden judicial. Hay decisiones de los poderes judiciales como son las del Tribunal Constitucional, que son oponibles a todos los poderes. El irrespeto a una decisión del Tribunal Constitucional es un desconocimiento de la Constitución. Cuando estamos hablando de respeto a la Constitución, estamos hablando de respeto a lo que ella establece. Entonces, con relación a si se dio o no la reunión, bueno, Bailey insiste en que la reunión se efectuó y en que él habló de una reunión secreta. Que habló de una reunión secreta y que es obvio que si era una reunión secreta podía ser desmentida por las partes. Bueno, él dice que la reunión, reitera que la reunión se produjo, que fue una reunión secreta. La embajada, en términos institucionales, ha dicho que no. Cuando él planteó eso, nosotros aquí expresamos algunas dudas porque sabemos que el encargado de negocios, después de haber tenido un rol muy activo, cuando no estaba la embajada titular, la embajadora titular, pasó a un rol de muy bajo perfil, de más bajo perfil. Y entonces, un encargado de negocio, estamos hablando dentro de la lógica, ¿no? Un encargado de negocio puede ir a reunirse con el presidente de la República cuando no hay un embajador. Si hay un embajador, puede que vaya el encargado de negocio, pero va a ir con el embajador a reunirse con el presidente, a menos que no haya sido que se le haya encomendado esa misión. Entonces, ahí hay algo que uno no sabe, qué sé yo, vamos a ponerle nota, vamos a darle 75 a la embajada y 25 a Bailey en cuanto a la posibilidad de que se haya producido esta reunión que él insiste en que se dio como una reunión secreta. Pero el tema a Bailey sigue incidiendo, o por lo menos sigue tomándose de pretexto,
para otras situaciones políticas. ¿Por qué digo de pretexto? Porque ayer, pues, los legisladores que siguen al doctor Leonel Fernández se declararon prácticamente independientes, como un bloque independiente, porque ellos van a abstenerse de apoyar las iniciativas que envíe el gobierno, a menos que ellos entiendan que benefician al país. Es decir, ellos van a tomar decisiones al margen del bloque al que pertenecen, que es el bloque del Partido de la Liberación Dominicana. Ellos van a actuar como un bloque independiente y van a actuar como un bloque independiente, pues precisamente por lo que ellos llaman, vamos a ver aquí, ellos llaman, pues por lo que consideran una campaña sucia para inhabilitar a Leonel Fernández. Si van a dejar de aprobar los proyectos del gobierno por esta campaña sucia contra Leonel Fernández, indican que ellos están responsabilizando al gobierno de la campaña sucia contra el doctor Leonel Fernández. Me gustaría solo recordar, que cuando el señor Quirino Ernesto Paulino intentó hacer aparición pública por primera vez en la República Dominicana, ese señor estaba aún en prisión en los Estados Unidos. Y estando en prisión en Estados Unidos, hubo un contacto con el Sol de la Mañana a través de Víctor Gómez Casanova para el señor Quirino Ernesto Paulino hacer una intervención pública que le interesaba y realmente quería que eso fuera a través del Sol de la Mañana. Entonces, al señor Quirino Ernesto Paulino, como todo, estando en prisión y todo tiene que ser apoyado por las autoridades bajo las cuales está en custodia, lo que quiere decir que el gobierno de Estados Unidos tenía en esos momentos control sobre lo que ese señor hiciera. Entonces ese señor, y estoy recordando cosas que en algún momento también se explicaron, entonces ese señor, lo que se convino con él fue, había que someterle un interrogatorio previo. Se hizo el interrogatorio previo y todo estaba bajo coordinación, pero él exigió un punto libre para él tratar un tema que no identificaba. Como él no identificó ese tema que él quería tratar y teníamos la sospecha de que pudiera ser un tema de ataque a cualquier figura nacional y probablemente sabíamos en gran medida que podía estar apuntando hacia el doctor Leonel Fernández, nosotros renunciamos del privilegio de esa exclusividad. Dejamos que esa exclusividad que sabíamos que se iba a producir, porque bueno, no somos el único medio. No somos el único medio. Si una gente intenta hablar por el Sol de la Mañana y no puede, no porque aquí haya censura, sino porque entendimos que era una instrumentalización para atacar a una figura como Leonel Fernández. Pero ¿por qué yo estoy destacando esto? Yo no lo estoy destacando para destacar el rol del Sol de la Mañana y el hecho de que el Sol de la Mañana no transmitió esa entrevista. Lo estoy destacando para dejar claro que desde el principio había manos ahí que respondían a sectores de poder, a sectores de gobierno en Estados Unidos, que eran los interesados en esa aparición, porque en ese momento él estaba bajo control total de ellos. Cosa que pudo haber sido distinta al ya estar puesto en libertad
bueno, ya él tenía facultad de actuar por sí mismo, pero ahí él no tenía facultades de actuar por sí mismo. Y sí estaban interesados en que él hablara. Entonces ahí habían sectores estadounidenses que estaban interesados en eso, que después se produjo. Y la historia es conocida. ¿Por qué hago el paralelo? Porque Bailey no es un investigador. Si Bailey no tiene un programa de investigación periodística, que él está detrás de temas, que tiene unos equipos que están investigando temas, no. A él le ponen cosas en la mano. Ahora, ¿quién le podía poner las cosas de las que él está hablando en la mano? No, de las que él está hablando, si ustedes quieren, cortémosle las especulaciones que hay entre la presentación de un dato y lo que él le pueda agregar, lo que él le pueda adobar. Pero cuando estamos hablando de datos concretos, cuando estamos hablando de figuras, cuando estamos hablando de propiedades, cuando estamos hablando de las imágenes concretas de esas propiedades, cuando estamos hablando de capitanes multimillonarios en verde, cuando estamos hablando de eso, ¿quién le puede poner quién le puede poner esa información en la mano a ese señor? ¿Quién se la puede poner? Evidentemente que hay sectores que siguen con los mismos planes que ya son planes anteriores, cuando son esos mismos sectores que desde hace tiempo vienen insistiendo con una serie de temas que aparentemente no entienden que no se le ha puesto mucho caso. Entonces, yo creo que se apunta de manera equivocada. Se apunta de manera equivocada porque desde lejos se sabe que hay sectores que tienen serios problemas o serios cuestionamientos con personas que están en el entorno del expresidente Fernández. Y ya decía ayer que esos cuestionamientos, en algunos casos, con fundamento, sin fundamento, que yo no sé, no son nuevos. Y que se produjeron incluso siendo Leonel Fernández presidente, ante medidas que él pensaba adoptar. Entonces, apuntar eso hacia el PLD, si hubiera alguien que estuviera estimulando eso desde el PLD o desde el gobierno, estuviera sencillamente afilando cuchillas para su propia garganta. Porque, ven acá, pero este hombre, si yo voy y me reúno con él hoy para hacer una cosa como esa, él le va a guardar lealtad a nadie. O mañana él no va a decir con lujo de detalle quién fue que le dio esas informaciones. Él lo va a decir. Y entonces eso sería una cuestión totalmente suicida. Totalmente suicida. Entiendo que si hay sectores locales, esos sectores locales son los que han estado interesados en desplazar al PLD, en crear una objeción, en crear una cruz, no a una figura del PLD, sino al PLD como tal. Y todo el mundo sabe quiénes son los que han activado más sobre esta parte. Entonces, lo que lamentablemente estamos viendo es que el camino del PLD es la fractura. El camino del PLD es la fractura y parece que ambos sectores están convencidos de eso. Adelantarse incluso al comité político, porque ya esta gente se la pone fácil al comité político del PLD. Los estatutos del PLD son muy claros.
Congreso está bajo la autoridad del comité político del PLD. El que decida declararse independiente se pone fuera de la autoridad partidaria. Y eso tiene sus consecuencias. Eso fortalece a quien está luchando por una candidatura. Eso fortalece al que quiere ser el candidato del PLD. No, no creo que lo fortalezca. No creo que lo fortalezca. Cambio y fuera.